Bueno, buenas tardes a todos. Quería presentaros en primer lugar a mi equipo que va a presentar conmigo la competición, la presentación. Y bueno, como veis en el índice, vale. En primer lugar, bueno, estoy hablando yo, César Murciego, y a continuación irán hablando a medida que les vaya dando paso mi compañero Carlos Mamblona, Eva Calvo, Javier Ortiz o Javier Quintanar. Cada uno como representante de cada una de las áreas de las que hemos subdividido el equipo. Bueno, en primer lugar quería comentaros quiénes somos nosotros. Nosotros somos el equipo de la Universidad de Alcalá, somos estudiantes de esta misma escuela, de la Escuela Politécnica Superior en la que nos encontramos, y somos alumnos de distintas carreras que se encuentran aquí, desde la rama de computadores, informática, telecomunicaciones e incluso industriales. De hecho, en la mayoría somos industriales y eso nos ha permitido abarcar más áreas, como bien han comentado nuestros rivales de Cataluña. Y bueno, quería también destacar que este proyecto está siendo prácticamente gestionado por nosotros mismos. Tenemos siempre el apoyo de nuestros profesores para cualquier duda y cualquier problema que nos surja de puertas hacia afuera de la universidad o incluso técnica. Y bueno, esto es lo que he comentado, son los distintos equipos en los que hemos decidido dividir el equipo, entre ellos pues mecánica, para la estructura del robot, control para el movimiento a nivel bajo, la electrónica para la potencia y la alimentación de los actuadores, la inteligencia para el control a nivel alto y las decisiones del robot, y por último la gestión, que consigue reunir a todos los equipos y permitir una buena comunicación entre ellos, ya que es vital para poder sacar adelante el proyecto. En primer lugar, quiero comentar la parte de mecánica de uno de los robots, principalmente de parejitas, que es el robot de tierra. Como ya he comentado alguna vez durante la competición, el nombre de parejitas viene de que su funcionalidad es recoger los vasos por parejas del campo. Decidimos hacer este robot debido a la cantidad de vasos que se encontraban en la superficie y viendo que aumentaba la suma de puntos si los recogíamos por parejas, pues decidimos añadirle los dos orificios que tiene en la parte delantera para recogerlos. Además, se encargaría de apartar todos los vasos que podría complicar el camino al robot que se encarga de los dispensadores. Como veis, pues tiene una estructura hecha de metacrilato, con sus pilares son perfiles de aluminio y, sobre todo, la parte inferior del robot está hecha con impresión 3D, con PLA, para soportar todas las tensiones que puedan ejercer la parte de tracción. También queríamos comentar que todo este proceso para llegar a este robot hemos tenido que pasar por un diseño, luego una serie de prototipos que se realizaron en primer lugar en madera para comprobar realmente si el funcionamiento de parejitas iba a ser viable, y por último la implementación en metacrilato y PLA, como veis tanto en la mesa como en la diapositiva. A continuación voy a dar paso a mi compañero Carlos Mamblona, que nos va a hablar del otro robot. Buenas tardes, yo soy Carlos Mamblona, como ha dicho mi compañero César, y voy a explicaros más en detalle en qué consiste el segundo robot, que es el robot que se encarga de los arrecifes, más concretamente de ir a los dispensadores para extraer de ellos las boyas, y también se encarga de activar el faro que tenemos aquí. Tiene un sistema de ventosas con un actuador pentaneumático y mecánico que utiliza un movimiento cartesiano para poder corregir la posición del brazo, de este brazo y esa herramienta neumática, para extraer las boyas y así luego colocarlas bien en los muelles. Además, tiene un sistema de posicionamiento por LIDAR que también corrige con la odometría de los encoders que tiene en el eje de las ruedas.
Asimismo, pues ha sido programado en algunos lenguajes de programación como C++ o Python, que luego va a explicar mis compañeros. En algunas tarjetas de microcontrolación como Arduino, Raspberry Pi o ROS. Este robot concretamente ha sido diseñado aplicándole una filosofía de diseño modular. Aquí, como podéis ver en este primer vídeo que se ve arriba, tenemos una demostración del movimiento del brazo con ese movimiento cartesiano que le permite desplazar la herramienta por toda la superficie frontal. Y lo que nos permite este diseño modular es separar el robot en una serie de plantas, lo cual a su vez nos permite que el ensamblaje del robot se pueda llevar a cabo de una manera muy rápida y sencilla, a la vez que segura. Aquí, como podemos ver en el vídeo, una sola persona es capaz de montar el robot al más o menos el 95%, incluido cableado, y dejarlo funcional en aproximadamente 30 minutos. Eso nos puede dar una gran ventaja, sobre todo en el tema de transporte, porque podemos llevarlo en diferentes compartimentos y luego ensamblarlo en el lugar de destino. Aquí podéis ver unos renders del robot y una imagen de la parte trasera. Si podéis ver, se puede apreciar la distribución por plantas, que lo que queremos es que cada departamento dentro del equipo pueda tomar su planta como propia y distribuirla como él prefiera, siempre en colaboración con el equipo de mecánica para el tema de pesos y demás. Y de esta forma, cada equipo puede trabajar libremente con su planta para luego ensamblarlas todas. Este robot ha pasado por diferentes iteraciones. Como os he dicho anteriormente, el robot está apodado como sin posavasos. Esto es porque al principio, para diciembre del 2019, lo que pensábamos es que seríamos capaces de tener una herramienta que pudiese atraer los vasos hasta un compartimento que llamábamos posavasos. De esta forma, podíamos coger todos los vasos de todos los dispensadores y llevarlos de una sola vez a los puertos. Pero más tarde decidimos que por tema de restricciones perimetrales se ajustase esto y eliminásemos el posavasos, de tal forma que al final lo renombramos como sin posavasos. Finalmente, en la iteración última que podemos ver aquí, que ya es para más cercano a las fechas actuales, mayo del 2021, lo que contamos es con el sistema mecánico neumático que toma las boyas de forma frontal en vez de desde arriba. Para el diseño de todos estos dispositivos hemos utilizado programas como Autodesk Inventor, que nos facilita la universidad, y para la fabricación de las piezas por impresión 3D, con la tecnología FDM, utilizamos el programa Ultimaker Cura. Y ahora mi compañera Eva os va a hablar un poco más en detalle sobre el faro. Bueno, pues tal y como hemos observado, el faro está formado por una celosía elevado a través de un motor paso a paso y estabilizado a través de 3 husillos. Al final no deja de ser una estructura con muchos grados de libertad y por ello pues, hemos optado por una estructura externa totalmente volátil, de forma que permite ceñirse a todas esas deformaciones sin llegar a quebrar ninguna pieza. Y bueno, tal y como podemos ver, el área del botón ha sido maximizada y además pusimos un sistema de esponjas que permitía que se pulsase donde se pulsase, pues lográsemos activar los botones, que al final pues era el principal objetivo, y poder asegurar la activación del faro. Y bueno, finalmente mencionar que la mayor dificultad a la que nos hemos enfrentado son las restricciones de peso, pero gracias a ese plástico termorretráctil que no nos obstaculiza en absoluto e incluso algunas perforaciones en la madera, hemos podido aligerar mucho la estructura, conseguir ceñirnos a las restricciones que nos plantearon y optimizar el diseño, todo lo deseado. Muy bien, ahora explicaré más en detalle lo que corresponde al Departamento de Electrónica de Potencia. Para el diseño del circuito interno de los robots hemos utilizado un programa de software libre que es KiCad para poder diseñar las PCBs y mandarlas así a fabricar. De esta forma lo que conseguimos es reducir muchos errores dentro del circuito
y de esta forma se han conseguido fabricar las PCBs del circuito de electrónica de potencia que alimenta los robots al completo, y para el robot sin posavasos el circuito de neumática con el que se controlan cada una de las ventosas independientemente. Todo este circuito de potencia general lo guardamos dentro de una carcasa que permite que esté mucho más protegido, y así evitamos que haya algún contacto externo que pudiese causar algún problema, algún cortocircuito. De esta forma, a su vez, lo que estamos haciendo es tener un circuito de potencia dividido entre diferentes reguladores, que son los que controlan las salidas de voltaje ya reguladas desde la batería. De esta manera, la propia placa de potencia, el propio circuito general de energía, es a su vez modular, y de esta forma, en caso de que uno de los reguladores funcionase mal, podemos extraerlo fácilmente sin necesidad de utilizar soldadura de ningún tipo, y así solucionamos los problemas de la electrónica. Ahora mi compañero Javier Quintanar les va a explicar más en detalle el control. Buenas tardes. Al final, pues como han enseñado mis compañeros, la clave del éxito se basa en un buen diseño, pero también en la parte software, no solo en la parte mecánica. Y la parte software empieza en su nivel más bajo en el control. El control de nuestros principales actuadores, que como todos, para movernos por el campo y hacer los objetivos de la competición, son los motores. En nuestro caso, los motores nos los ha donado, junto con sus drivers de potencia, nuestro patrocinador Maxon. De este modo hemos conseguido, ya varios años llevamos usando este tipo de sistema de servomotor, implementar un doble control para realizar todo nuestro movimiento de manera sencilla, fácil y sobre todo eficaz y precisa, que es al fin y al cabo lo que se busca, para poder combinar posteriormente la odometría que recibamos de los motores con otro tipo de sensores como pueden ser LIDAR, visión, ya comentaremos. Lo que vamos a implementar es un control de posición típico en el cual, mediante el Arduino, recuperamos todas las señales que nos dan los encoders de los motores y las comparamos para generar el balón de consigna, que al final va a nuestra controladora, que se encarga de transformar esos valores, normalmente en PWM, para convertirlos en corriente que va al motor de la manera que vaya a la velocidad que queramos, y de esta manera podamos realizar la caracterización de la planta, que es uno de nuestros grandes aspectos a tener en cuenta, que nos permiten definir cómo de bien reaccionan nuestros motores a los impulsos que les damos, y así realizar un control mucho más fiable y preciso. Además, para la parte de actuadores, ya no hablando de los motores, realizamos también una implementación bastante similar. En este caso estamos implementando, por un lado, el Arduino Uno, se encargaría de los motores, y en el otro lado tenemos un Shield, utilizado normalmente para plataformas de CNC, que utiliza un Arduino Nano, aunque lo hay para otros tipos, y unas controladoras de motores stepper, paso a paso, que utilizamos para, por ejemplo, el brazo de sin posavasos. En el caso de parejitas, este mismo conexionado se sustituye por dos Arduinos Uno, uno para motores y otro para el control de los servos. Todo esto entrando en el entorno de controladores de Arduino y aprovechando lo mejor, tanto de sus habilidades y su información en Internet, como de la presteza que nos da las funciones programadas por la comunidad, que al fin y al cabo, por el paso del tiempo, se hacen súper eficientes. Ahí está, a ver. Eso es. Vale. Y ahora, hablando de la inteligencia, lo más importante es que, una vez hemos hecho el nivel bajo, necesitamos algo que realmente dote al robot de inteligencia, de el por qué hace las cosas, cuándo las hace y cómo las hace. Para esto tenemos todo un equipo encargado del desarrollo del software que, primero de todo, intenta usar tecnologías nuevas, principalmente software libre, aunque si la universidad no las proporciona, pues ¿por qué desaprovecharlas? Y principalmente nos basamos en el Core, la Raspberry Pi y otras tecnologías, las programamos en Python, C++, y sobre todo ROS y PDDL, de lo que después os contará mi compañero Javier. Todo esto lo si me podéis poner, ahí está. Lo integramos en el esquema de conexionado. Podéis ver que abajo tenemos el anteriormente contado sobre el control, que nos entra a un nodo. Lo hemos querido simplificar bastante, hay varios nodos, pero vamos a llamarlo nodos, análisis, que es el que se encarga de recibir la fusión sensorial de la odometría y de los diferentes sensores de percepción. Visión, que desgraciadamente no lo hemos podido implementar, y LIDAR, que es el que nos da tanto la triangulación como en el caso de que haya que frenar porque nos vayamos a comer una pared. Después de esto, análisis toma las decisiones basado en ciertos filtros gaussianos
y vamos hacia el nodo de planificación, que nos permite elegir la secuencia de acciones que vamos a tomar basado en un lenguaje de descripción. Para esto os voy a dejar que mi amigo Javier os explique un pelín más cómo funciona PDDL. Buenas. Vale. PDDL no es más que un lenguaje descriptivo que permite describir en dos tipos de archivos un problema de planificación. Un problema de planificación no es más que un problema en el que uno parte de una situación inicial, quiere llegar a una situación final y poder llevar a cabo distintas acciones o distintas transiciones para ir alcanzando esa situación deseada. En nuestro caso, la forma de utilizar PDDL en el formato en el formato de esta competición es crear una situación inicial, que es en la que se encuentra el campo, con todos los vasos distribuidos y los robots en sus posiciones y con todas las mangas posibles levantar y las estanterías sin recoger. Y lo que hacemos es plantear un problema en el cual, una situación final en el cual el partido ha acabado, pero nuestra intención es optimizar el número de puntos repartidos en el tiempo, es decir, aumentar la densidad de puntos. Y es en eso en lo que se basa. Simplemente es un formato. Vale, perdón. Entonces, ¿cómo aprovechamos todo esto? Pues el PDL, como ya he comentado, simplemente es un lenguaje descriptivo y nosotros lo que hacemos es coger un motor de búsqueda, ya pueda ser con un algoritmo de exploración de grafos o con un algoritmo de satisfactibilidad booleana, y lo va resolviendo, va a ir buscando la situación más eficiente y así nos va a dar qué es lo que tiene que hacer el robot en cada momento. Luego eso, nosotros ya, viendo la situación del campo con toda fusión sensorial, ya iremos actualizando el estado del problema por un lado y ya iremos decidiendo cómo hacer aquello que nos ha encargado el PDDL. Por ejemplo, podría el PDDL decirnos que lo eficiente sería coger los vasos del enemigo y volver a dejarlos, pero nosotros tenemos que igualmente otro nodo que se encargaría de saber distribuir esas tareas desde desplazamiento a la parte de los actuadores y mandárselo toda la parte de control. Y ya está. No sé si quiso. Por último, nada de esto sería posible sin la inestimable ayuda principalmente de la Universidad de Alcalá, gracias a la cual estamos aquí, y a otros de nuestros patrocinadores, a los que ya he mencionado, como Maxon y otros como Cosgomil, Norelemo, Imprime Regalos y la Fundación Universidad de Alcalá, que durante los meses de pandemia nos ayudó mucho a mantener el ritmo de trabajo dentro de las medidas de sanidad. Por todo esto, muchas gracias por ayudarnos. Bueno, ahora si hay alguna pregunta. Vale, muchas gracias por la presentación, muy interesante también. Quería preguntaros, en este tipo de proyectos la simplicidad suele ser una ventaja muchas veces, ¿no? Pero por otro lado también el dividir un problema en varias partes y seguir la estrategia, ¿no?, de divide y vencerás también es interesante. Entonces, quería preguntaros cómo ha resultado el incremento de la complejidad al tener dos robots, uno para cada especializado en cada una de las tareas, si ahora creéis que ha merecido la pena, si creéis que es un esfuerzo demasiado grande para los resultados que da. ¿Qué podríais valorar de esto? Bueno, personalmente soy uno de los miembros que más tiempo lleva en el equipo y he pasado ya por un par de años en esto, y al principio hicimos, como nuestros compañeros los Garrings, un solo robot que se encargaba de ser bastante versátil y hacer poquitas cosas, pero las hacía. Y la aproximación es bastante buena, lo malo que enseguida que falles o aunque llegues a tu tope, hay equipos que llevan dos robots que hacen poquitas cosas o las simplifican, como hemos intentado hacer este año, y te pasan por la derecha. Entonces, es muy interesante el tema de hacer dos robots, porque, como tú bien has dicho, dividir las tareas. En este año por lo menos a todos nos pareció muy claro que las boyas del suelo eran un mundo aparte de las de los arrecifes y era necesario desarrollar dos soluciones diferentes. Quizás habría sido aumentar demasiado la complejidad, implementar ambas en los dos robots y hacer dos clones, digamos, versátiles, y por eso decidimos optimizar al máximo, hacer dos robots expertos. Por ejemplo, sin posavasos no podría casi obtener puntos del suelo o lo haría de una manera muy tosca, y Parejitas pues, es completamente incapaz de sacar una boya de los arrecifes. Sin embargo, en su terreno pues son casi que depredadores letales, ¿no? Cuando consiguen obtener todos sus objetivos. Por esto, sin embargo, el desarrollar dos robots en paralelo
es bastante complicado, tema de coordinación, falta de recursos humanos, porque todos somos estudiantes y hay que estudiar y hay que aprobar o intentarlo. Y entonces, cuando llegan las épocas de exámenes, la carga de trabajo suele empezar a aumentar porque son épocas críticas en las que hay que conseguir entregar cumplir los objetivos y llegar al entregable que nos hemos fijado como equipo. Y ciertamente es muy complicado en ciertas ocasiones y bueno, al final ya habéis visto que hasta hoy siguen fallando cosas que hay que pulir. Quería comentar también que principalmente por eso que has comentado de la simplicidad, quisimos hacer uno de los robots lo más simple posible. Dejamos la mayor parte del perímetro al robot que se encarga de los arrecifes, que es sin posavasos, con la capacidad de tener un brazo móvil para poder alcanzar las estanterías. Y en cambio, el otro robot acaba siendo un cubículo capaz de arrastrar los vasos e incluso almacenarlos en su interior. De hecho, con un diseño tan simple que tenía Parejitas, en las pruebas realizadas llegábamos a acaparar bastantes vasos del centro del campo en nuestro puerto central, consiguiendo quitarle puntos al enemigo y aumentando nuestra puntuación. Entonces, intentamos balancear esa carga, intentando hacer un robot más simple que el otro y haciendo tareas tan diferentes como ha dicho mi compañero. De acuerdo, muchas gracias. También os quería preguntar, me ha parecido muy interesante el uso que hacéis de PDDL para resolver el problema, pero os quería preguntar qué dificultades habéis encontrado al compaginar esa resolución más o menos ideal del problema que te da el PDDL con el mundo real, ¿no? con el feedback de si has conseguido lograr un objetivo, si has logrado llegar al punto que tienes que llegar. Pues, a ver, la verdad es que ha sido difícil de coordinar ambos sistemas, porque la verdad es que cuando yo empecé el año pasado, cuando estaba trabajando en el sistema de planificación, lo hice muy rudimentario. Intenté hacer una idea parecida, pero intenté hacer mi propio el propio planificador lo intenté hacer en Python a mi manera y no era para nada eficiente. Entonces, lo primero que empezamos este año, pues ya que nunca habíamos tenido un buen planificador, dije, vamos a hacer el PDL y lo conseguí de forma rápida y parecía muy bonito y muy eficiente. ¿Qué ocurre? Que tras haber hecho esa parte, que fue la primera parte casi que realizamos en el equipo de inteligencia, luego hacer el resto de partes nos ha costado mucho, porque hemos tenido sobre todo muchas irregularidades en el sistema. Sobre todo, por ejemplo, en los sistemas de nodos de ROS hemos fallado un poco al tener en cuenta algunas partes de las máquinas de estados, algunas señales que no esperábamos, por ejemplo, que el eje de posavasos, por ejemplo, el eje de giro, no estuviera completamente centrado, cuando al principio todo el código, al estar en pandemia, lo habíamos escrito esperando pues, que el eje estuviera centrado y nos ha ralentizado bastante. Entonces no hemos podido nunca llegar a coordinarlo del todo. Sí que tenemos una versión primitiva del PDL con muy pocas que analiza, desarrolla un plan al principio del partido, pero nos es casi imposible seguirlo al pie de la letra. Hay muchas cosas que pulir aún por debajo del sistema. Gracias. Y para terminar, quería preguntaros también qué uso hacéis, igual que el otro equipo, qué uso hacéis del LiDAR. ¿Lo usáis para navegar? Y también, en cuanto a el brazo cartesiano, ¿qué tipo de feedback se usa para saber dónde posicionarlo? En cuanto al LiDAR lo utilizamos para dos cosas. Lo utilizamos para traquear otros robots, que daba unos resultados bastante buenos, y luego utilizamos también como para localizar las distintas beacons y la torre, que también es un cuarto punto de triangulación bastante, pues está allí y lo podemos utilizar y siempre se encuentra en el mismo sitio. Entonces es bastante útil y es eficiente. Luego, el sistema de triangulación que utilizamos con las balizas, al principio planteamos hacer un tipo de clúster con KD trees y desarrollar alguna técnica más avanzada, pero al utilizar una Raspberry Pi y no estaba seguro del rendimiento que iba a utilizar, simplemente cogí en ROS, el LiDAR que utilizamos es de Slamtec, que es un RP LiDAR A1 y venía con un driver bastante bien hecho. Entonces lo que hice fue modificar el driver para utilizar una mensajería menos pesada y así evitar tanto cómputo, y estaba bastante asustado con la carga que iba a tener el utilizar KD3. Luego, en cuanto al brazo, la idea que teníamos era tener una cámara enfrente del robot
y poder desplazarlo horizontalmente cuando nos aproximamos, porque hay veces que nos es muy difícil ya regular nuestra posición tan cerca. Entonces, si éramos capaces de desplazar el brazo horizontalmente con la visión artificial, pues iba a ser mucho más sencillo, solo que por desgracia no lo hemos podido implementar. De acuerdo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues de nuevo enhorabuena, muchas gracias por todo lo que nos habéis presentado. Entiendo que habéis trabajado mucho tiempo y muy duro y os quería hacer una serie de preguntas técnicas, empezando un poco por el sistema más robusto que me ha parecido, que es el de la activación del faro. Si podéis volver a contar el sistema este de tijeras, de cómo se despliega junto con la parte neumática, para clarificar un poco el modo de funcionamiento. Mi compañero lo va a elevar para que lo puedas ver mejor y realmente es muy sencillo. Simplemente imprimimos cada uno de los palos para llevar a cabo la celosía y lo fijamos. Al principio pusimos únicamente un husillo, pero finalmente decidimos poner 3, ya que estabilizaba mucho mejor la estructura, y también abajo decidimos poner 2 palos para que subiera muchísimo más recto. Hubo muchas iteraciones porque al final, pues como digo, tenía muchos grados de libertad y ha sido muy difícil conseguir un diseño robusto. Una vez puestos los 3 husillos, realmente la clave ha estado en las cajas, ya que al final pues, se adaptan mucho a las deformidades y hemos conseguido que una vez, o sea, realmente si la parte superior está recta, toda la estructura lo está, a pesar de que cubra el interior. Entonces, realmente hemos jugado un poco con eso para que fuera esté recto y el sistema tenga la altura que deseábamos. Y bueno, el botón, lo que he comentado, realmente es muy sencillo. Hemos puesto un par de esponjas y 2 finales de carrera y unos topes muy robustos para que pudiésemos soportar cualquier tipo de impacto. Entonces, lo único que queríamos era que maximizar el área para asegurar que pulsásemos donde pulsásemos subiese, porque era una prioridad, y además pues, que fuese muy uniforme para poder activar uno de los 3 que hay dentro. Hay 3 distribuidos a lo largo de la superficie para que subiese. Es un diseño que parece muy sencillo, pero el folle tiene sus complejidades y mecánicamente ha habido muchas iteraciones para conseguir que sea tan recto. Pues muy bien, además entiendo que es un sistema entonces electromecánico fundamentalmente, con poco software. Sí, hemos utilizado un Arduino Uno sin más y ahí utilizando la programación del motor paso a paso. Realmente la programación es muy sencilla, las complejidades han sido estrictamente mecánicas. Pues enhorabuena porque ha funcionado las 2 veces que se lo ha visto de manera robusta y muy fiable. Os quería preguntar también del tema del sistema de ventosas y cómo atrapáis los vasos, si lo podéis volver a contar, porque me ha llamado la atención el diseño del robot, que es eminentemente como vertical. Entonces no sé cómo habéis llegado a ese diseño tan estrecho, armario vertical. A ver si lo podéis contar. De acuerdo. ¿Ahí se ve bien? Ay, perfecto. Sí, en cuanto al diseño de este robot, lo que hemos utilizado es la implementación de la filosofía de diseño modular, con la cual lo que queremos es separar el robot en una serie de módulos, ¿no?, de partes que sean fácilmente separables, ¿no? Y así, de esta manera, lo que conseguimos es que cada departamento pueda trabajar con su parte de manera totalmente aislada, sin interferir en el trabajo de otros departamentos. Se podría haber hecho de muchas formas. En este caso, lo que estamos haciendo es una división por plantas, salvo en el caso del actuador mecánico, que ocupa una posición frontal, porque de esta manera lo que estamos haciendo es toda un área frontal la estamos utilizando para poder captar las boyas que se encuentran en los dispensadores. Como bien ha comentado mi compañero Javi, lo que pretendíamos hacer es, con un sistema de visión artificial, localizar dónde se encuentran los vasos y de qué color son en la aproximación hacia ese dispensador, y así corregir la posición del brazo para poder llegar a él, a cada boya, de manera frontal, y así succionarlos con las ventosas que se encuentran de manera frontal. En unos diseños anteriores habíamos pensado en cazar las boyas directamente desde arriba, introduciendo una especie de tubo hasta el fondo de la boya para poder sacarlas finalmente hacia arriba. Entonces, ¿finalmente habéis utilizado un sistema de visión para distinguir los colores de los vasos? No, finalmente no hemos podido implementarlo, pero sería una de nuestras áreas de mejora. De acuerdo. Y en el otro modelo del robot, entonces, ¿los vasos dónde van? O sea, ¿cómo se acoplan? Tenemos aquí, se refiere a este robot, ¿no? A las parejitas, sí. Al parejitas. A las parejitas.
Vale, me voy a pasar por aquí delante para poder mostrarlo. A lo mejor puedes coger un vaso y meterlo para que se vea claramente. Vale. Bueno, es algo que creo que no he comentado, pero aparecen aquí varios actuadores actuados por servos. Uno más grande, dos más pequeños, ocupados sobre todo del hueco central, y un brazo más pequeño en el lado derecho. La idea principal es que los dos brazos externos actúen en modo de embudo y los dos actuadores del centro actuarán de modo bloqueador. Es decir, el robot, cuando pasase sobre los vasos, entrarían en su correspondiente hueco y seguiría caminando. En el momento en el que hubiera dos vasos o quisiéramos realizar alguna maniobra que podría provocar que los vasos se salieran de los huecos creados para ellos, actuaríamos sobre los bloqueadores y pararían el avance del vaso, ya sea dando marcha atrás, girando, y así nos evitaríamos algún susto de dejar vasos por donde hemos venido. Y bueno, de primeras, de hecho, el brazo grande también iba a funcionar como bloqueador, ya que es capaz de bloquear uno de los huecos, pero viendo la necesidad de tirar las mangas de viento, decidimos implementar el servomotor del medio y utilizar simplemente este brazo como embudo o como brazo para tirar las mangas. Vale, entendidos. O sea, sí ha quedado mucho más claro. Y os quería preguntar también a nivel de software, pues estáis contando diversos sistemas, hay un problema de planificación en tiempo real. Me parece que la máquina de estado simple la habíais descartado, pero claro, todo eso es muy difícil de probar. O sea, ¿qué plan de pruebas, de test unitarios, subsistema, integración habéis realizado para conseguir la fiabilidad del conjunto? Dependiendo en qué lenguaje programemos, a nivel alto, programamos tanto en C++ como en Python. Hemos utilizado C++ sobre todo para modificar el driver del LIDAR, como comenté anteriormente, y en el caso de, al estar en ROS, una de las cosas que me permite es poder separar cada uno de los nodos en distintas funciones. Entonces, cada uno de los nodos tiene sus propios test unitarios. En el caso de C++ los hacemos con Google Test y con Python utilizamos doctest. Entonces vamos haciendo test unitarios a cada una de las funciones. Y luego, para el sistema completo, muchas pruebas las hacemos tranquilamente probando y viendo los resultados, casi con printeos como toda vida. Pero también en ROS existen distintas herramientas como ROS Test que permiten hacer algún análisis más exhausto del sistema. Por ejemplo, en algún momento que he sentido que algún publisher o algún topic se me quedaba bastante colgado, ROS Test me permite chequear que el publisher publica una frecuencia determinada para que el sistema no se quede colgado. Y durante la ejecución de la prueba, no sé si alguno de los dos sistemas se ha quedado bloqueado, no se movía. ¿Nos podéis contar un poco qué ha ocurrido y si tenéis alguna mitigación de ese riesgo o alguna acción prevista? Sí, a ver, para la navegación utilizamos, dependiendo del tipo de movimiento que queramos realizar desde inteligencia, desde software, utilizamos unas herramientas u otras. Por ejemplo, en el caso, creo que se ha dado, en el caso en el que un robot se quería aproximar y el otro se estaba alejando, los movimientos largos solemos utilizar una exploración de tipo estrella por un occupancy grid. Entonces, seguramente, cuando el robot se ha quedado bloqueado, es que ha sentido al robot, creo que se ha quedado bloqueado parejitas, y Posavasos ha sido el que venía a activar el experimento. Entonces, Posavasos ha visto que tenía una ruta recta tranquilamente que podía realizarle, posicionarse bien, que es una distancia corta, entonces no hacemos la exploración por el grafo, pero en el caso de parejitas se ha quedado bloqueado porque ha sentido que el área de ocupación que generaba el otro robot, pues que no podía trazar una ruta porque estaba dentro suyo. Entonces es uno de los pequeños bugs que tenemos aún. Hay ciertos algoritmos, ciertas funciones que permiten escapar de ese tipo de situaciones, pero parece que ninguno de los algoritmos que he tenido ha sido validado, entonces pues se ha quedado ahí y ha esperado a que se fuera esta situación. Vale, de acuerdo, entendido. Y finalmente, para terminar, os quería pues animar a que continuéis
en esta carrera, que es muy dura porque a veces las cosas no funcionan y produce cierta frustración, pero a la segunda, aunque no funciona, a la tercera, al final, con esfuerzo se consiguen solucionando. Y en esta línea os quería preguntar qué es lo que habéis aprendido después de todo este tiempo, qué es lo que os ha gustado, lo que más de toda esta experiencia. Bueno, principalmente que trabajar con muchas personas es muy complicado, es más complicado de lo que parece, ya que tienes que estar pendiente de todas las tareas que están realizando cada una de las personas y hay que llevar un control exhaustivo de eso, ya que a lo mejor tú te habías planificado de una forma, pensando que unas tareas se iban a acabar en cierto momento y resulta que todas ellas se van atrasando. Pues llegado el momento de implementar todo, acaba explotando el robot, entre comillas, ya que queremos implementar todos a la vez las cosas que hemos hecho y es imposible, ya que cada parte tiene que tener su fase de pruebas, independiente, añadiendo poco a poco el resto de partes de los compañeros para finalmente sacar la primera versión. De hecho, bueno, la visión podría ser un claro ejemplo de ese error, pues quizá que hemos cometido, porque era algo que teníamos muy avanzado. La visión, detectábamos todos los vasos. De hecho, Parejitas también tenía inicialmente pensado llevar una cámara para, a la vez que se aproximaba a los vasos, corregir su trayectoria y recogerlos. Pero el problema es que debido a las fechas y a la pandemia y tal, pues se ha ido demorando la implementación de, por ejemplo, la visión y hemos preferido completar tareas como la toma de decisiones o finiquitar la mecánica completa del robot antes de implementar, por ejemplo, la visión, en este caso. Y bueno, queremos también intentar aprender para otros años, bueno, sobre todo ahora que con plataformas móviles más o menos seguras, pues el año que viene, si seguimos, que probablemente, pues ya tenemos con el equipo de inteligencia 2 plataformas móviles que pueden estar desde el primer momento desarrollando el software, probándolo en campo, mientras que el resto de equipos desarrollamos los robots nuevos que necesitaremos para la próxima competición. Y bueno, pues aprenderemos también a gestionar ese número de personas que quizá se nos ha venido un poco encima este año. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, felicitaros por el trabajo, de verdad es que me parece Muchas gracias. Estupendo. A mí no me queda claro una cosa, el tema de el posicionamiento del robot, tenéis el LIDAR por un lado, la cámara que no ha funcionado y luego habéis metido encoder también a los... Sí, en nuestro caso utilizamos, íbamos a tener 3 sensores, vamos a tener la cámara, vamos a utilizar el LIDAR y vamos a utilizar también los encoders y también un cuarto que iba a ser chocarnos contra la pared para poder resetar la odometría. Si sabemos dónde está una pared nos podemos acercar y así reseteamos. Y en el caso de los encoders lo que hemos utilizado a nivel alto ha sido fusión sensorial y para intentar tener en cuenta todas las incertidumbres que se van generando, sobre todo en el LIDAR te da una incertidumbre más o menos fija en relación a la cantidad de objetos que ve y a su distancia, y en el caso de los encoders depende sobre todo de cuánta distancia has ido recorriendo a lo largo del tiempo, porque se va incrementando cada vez más y más y más la incertidumbre, y bueno, hemos utilizado una técnica de fusión bastante simple con gaussianas y ha dado bastante buen resultado. Además teníamos otros encoders preparados que eran los encoders laterales de posavasos, que a lo mejor Javi podría explicarlo mejor. Sí, al final es una técnica muy extendida que, por ejemplo, en Parejitas, la falta de espacio nos ha obligado a usar una odometría directamente desde el motor. No tenemos un encoder que nos permita tener una lectura externa a las propias ruedas motrices, que es lo ideal. Esto es porque a esos encoders externos se les suele añadir una amortiguación, como nosotros hemos hecho, para ser mucho más inmunes a irregularidades del suelo, ya que al final el robot es un plano que se mueve sobre el suelo, que es otro plano, pero eso es mentira. El suelo no tiene por qué serlo, el robot se flexa,
etcétera, y entonces podemos llegar a perder algún paso, perder agarre, y eso las ruedas motrices, sus encoders no lo notan. En cambio, al implementar esos encoders externos con la amortiguación, garantizas que ellos siempre van a estar en contacto con el suelo. Y para eso, si queréis, le voy a dar paso a Carlos, que explique qué es el que los ha diseñado y también... Sí, dentro de otra de las áreas de mejora que tenemos sería la implementación de estos encoders laterales que ha comentado mi compañero Javier. Estos encoders se encuentran en el lateral del sistema de tracción y están alineados directamente con la rueda. De esta manera lo que estamos evitando es que esos errores debidos a los engranajes, porque estamos hablando de un sistema de tracción que incluye engranajes, esos errores debidos a rozamientos o a fricciones o incluso cuando una rueda se levanta, pues los estamos evitando. Si os fijáis, ¿vale? Tenemos las dos ruedas de tracción y a los laterales tenemos otras dos ruedas que tienen un mecanismo de amortiguamiento. Las ruedas lo que permiten es tener siempre un contacto con el suelo, y de esta manera lo que conseguimos es que en este campo no, pero en otros años en la competición de robot hemos visto campos en los que había rampas o había a lo mejor algún tipo de obstáculos. Si por cualquier cosa una rueda de tracción se queda en voladizo y entonces estamos perdiendo ese contacto con el suelo, nos estamos desviando, estas ruedas, al estar midiendo la posición real, el movimiento real del robot, podemos ser capaces de detectar ese error y reaccionar ante él, ya sea parándonos o marcha atrás o alguna cosa similar. Estaba viendo que las ruedas tienen 4 puntos de apoyo, entonces tienen las dos ruedas laterales y las que van con los amortiguadores, ¿no? Bueno, concretamente ahora mismo tenemos las dos ruedas de tracción y luego también tenemos otros 2 puntos por delante que son unas ruedas locas, unas ruedas esféricas vale. muy finas que nos ha facilitado uno de nuestros sponsors, Norelem. Luego las ruedas de encoder como tal no están ejerciendo un punto de apoyo, sino más están haciendo contacto con el suelo sin levantar al robot como tal. No están absorbiendo la fuerza del robot, sino que el propio peso del robot hace que el muelle se comprima. Es un muelle muy sensible, ¿no? Con una K muy baja, de tal forma que se absorbe rápidamente el desplazamiento, ¿no? Y ya se queda en contacto con el suelo.